Mi saludo cordial, queridos amigos y amigas de nuestra emisora diocesana, Nuestra Señora del Socorro, que transmite los domingos el programa Siempre en Domingo. Igualmente, las emisoras comunitarias que elaboran desde las parroquias de nuestra diócesis de Socorro y San Gil están en sintonía con este programa. Es el saludo del obispo. Ya hemos terminado el primer mes, que ha pasado volando, como dice la gente, porque el tiempo no da tregua. Nosotros debemos mirar delante de Dios cómo transcurrió ya este 2018 en su primer mes, el año en que nuestra diócesis estamos, como dice la oración que hacemos por ese motivo, con asombro y con mucha alegría, preparando para la celebración el Congreso Eucarístico Diocesano. Mirando también lo que en el lema y en el dibujo que forma parte de este lema como figura significativa es el partir y el compartir. Y es Jesús el que primero nos da ejemplo de estar a nuestro lado. Recuerden lo que el Papa Francisco en algún momento dijo: aunque nadie se acuerde de nosotros, Jesús está siempre ahí, a nuestro lado. Es el quinto domingo del tiempo ordinario. Nos avecinamos poco a poco al inicio de la Cuaresma, pero vivamos el momento actual con la celebración de este quinto domingo del tiempo ordinario. 4 de febrero es hoy. Y entonces el Evangelio que la liturgia de la palabra nos trae para este domingo, según San Marcos. Recuerden que el evangelista San Marcos es el que marca la pauta, el que nos lleva como en un hilo conductor la historia de nuestra salvación y la vida litúrgica, domingo a domingo, dentro del año litúrgico de este año 2018, año del Congreso Eucarístico Diocesano. Estamos todavía en el capítulo 1 de San Marcos, el evangelio que hemos de querer mucho en este año, porque es el que se nos proclama. Dice así el Santo Evangelio, pongamos atención. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su búsqueda, y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él le responde: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como ustedes pudieron darse cuenta, en esta proclamación del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, 29 a 39, 10 versículos, para como tener memoria y comprender quizá mejor la descripción que nos hace San Marcos en este Evangelio de la curación de la suegra de Pedro y todo lo que aconteció después. Podemos decir que este trozo del Evangelio está como enmarcado sobre 4 punticos o 4 partes. Una primera es aquella que se refiere a que, como lo habíamos escuchado el domingo anterior, Jesús en la sinagoga de Cafarnaún
Entonces, enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. Decía la gente, y entonces cura también a un enfermo. Y saliendo de allí de la sinagoga es que comienza el Evangelio de hoy. Fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Va con los discípulos que están en Cafarnaún a la casa de Simón y Andrés, los hermanos que viven allí, porque allí era como el lugar donde Jesús también estaba mucho tiempo con ellos. La escuela de Jesús se constituyó allí en Cafarnaún y por toda esa región Jesús enseñaba. Por eso incluso llamó a este pueblo, a esta ciudad, su ciudad, porque estaba muy encariñado con ella. Sin embargo, no todas las veces la gente con fe miraba sus signos y escuchaba sus palabras. Por eso alguna vez les hizo ese reclamo. Esa es la primera parte del Evangelio de hoy. La segunda parte es ya entrada la tarde, casi como dice la traducción proclamada en el Evangelio, al anochecer. Cuando el sol ya estaba puesto, empezaron a llevarle los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. ¿Qué hace Jesús con todos esos enfermos de diversos males y endemoniados, como nos dice el mismo Evangelio? Pues Jesús los cura. Esa era su misión, enseñar y curar, como nos dice el Evangelio. Y la tercera partecita es que ya entrada la madrugada, era como el programa de un día de la labor pastoral de Jesús, como cuando nos preguntan, ¿usted qué hace en un día de los que tiene en su trabajo o en su casa? En fin, este era como en qué empleaba Jesús el día, en todo esto. Y cuando estaba de madrugada, estaba muy oscuro, nos dice el Evangelio, él se fue a un lugar solitario, huyendo de la gente, no, porque él precisamente buscaba a la gente para curarlos. Es todo un encuentro lo que él programa en el día de su trabajo, sino para otro encuentro muy importante, del cual nosotros hemos de tener muy en cuenta, porque a veces nosotros sí no lo hacemos, es apartarnos para ir a orar. Y así lo hizo Jesús en un lugar solitario, a orar, es decir, a encontrarse con su Padre, para pedirle. ¿Qué más le diría Jesús en la oración? En primer lugar, gracias a ese Padre que lo envía a una misión muy grande que Él está tratando de cumplir, y con el Espíritu de Dios, pues cumplirla. Y llegamos a la última parte del Evangelio. Ya estando Él por allá en ese lugar en oración, le llega la gente, bueno, la gente no, pero sí Simón y sus compañeros, es decir, sus discípulos, buscándolo. ¿Qué se haría Jesús? Por fin lo encontraron. ¿Qué le dijeron? Todo el mundo te busca. Toda la gente sabe que buscaba a Jesús. De pronto, nosotros en nuestro corazón también tenemos ese gran deseo de buscarlo y encontrarlo. Pero Jesús les hace ver que Él tiene que predicar en muchas partes, no solamente allá. Y por eso les responde de esa manera, vamos a otra parte para predicar también allí. Y así fue que, como nos dice el Evangelio de San Marcos, Jesús recorrió toda la Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Muy hermoso el Evangelio de hoy, que es continuación del anterior. Nuestro Señor, ¿en qué palabra podemos resumir todo este Evangelio del día de hoy en sus 4 segmentos? Encuentro, el encuentro con Dios, que así debe ser nuestra vida. Si nosotros estamos en la escuela de Jesús, como los primeros discípulos de los que nos habla el Evangelio, hemos de tener siempre un encuentro con Dios, un encuentro con Dios, que es la oración. Cada cual sabrá cómo ora, pero hay que orar bien. Y un encuentro con los hermanos, sobre todo con los más necesitados, con estos enfermos, con estos poseídos del demonio, porque Jesús viene a combatir el mal, a declararle la guerra al demonio, que es nuestro principal enemigo
y a vencerlo. Lo vence con su obra redentora, muriendo en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, pero resucitando para resucitarnos a nosotros con Él a una vida nueva, a una resurrección permanente. Y esa es la tarea de Jesús en un día de trabajo. Y así recorrió toda Galilea. Pues démosle gracias a nuestro Señor que sale a nuestro encuentro, porque quizás somos ese enfermo que necesita curación, sanación, de parte de Jesús, que es el único que lo sabe hacer y lo sabe hacer bien. Como vemos en el Evangelio, nosotros nos dejamos curar por Él, porque lo buscamos, como la gente que dice el Evangelio que lo buscaban, todos lo buscaban. Que nosotros no formemos parte de los que no buscan a Jesús, sino, como dice el Salmo, este es el grupo que busca al Señor. Gracias, Señor Jesús. La bendición para todos ustedes en este domingo y para todas sus familias. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.